En el programa. ¿Está bien? Mariel. Sí. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar con la apertura de esta nueva y linda mesa. Agradezco la invitación a la comisión directiva que me permite hoy estar acá presentando a, maestras y maestros analistas. Bueno, vamos a empezar por Mariel Alderete de Huescam. Es AME y AE de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, en la que también ha sido presidenta. Mariel. Hola, buenas tardes a todos. Anda, buenas tardes. Muchas gracias por organizar este coloquio de invierno inédito. El anterior siempre fue de otoño. De invierno es. Vamos cambiando de temporada. Inédito, me encanta. El título me convocó a discutir desde un principio. Estoy discutiendo hace varios días con el título. Y cuando venía en el auto me di cuenta de algo, que ahora les voy a contar de qué se trata, cuando venía en el auto para acá. Para comenzar, me referiré al término lo incurable, ya que este término se presta a variadas interpretaciones. Si bien hablamos de la dirección de la cura en el contexto de un análisis, está claro que no apuntamos a una cura en el sentido médico del término. Con lo cual, incurable nos plantea de entrada una pregunta. Daré un rodeo ahora para ir a un análisis y su fin. Y afirmaré que el fin está determinado por el inicio. Jacques Lacan discutió mucho con Michael Balint sobre su teoría del fin de análisis en la época de lo post-freudiano. Balint sostenía que al final del análisis, el analizante se identificaba con el analista. De manera casi ridícula se podría decir que el analizante debía vestirse como el analista, cumplir con una serie de condiciones como tener éxito, ser rico y cumplir con ciertas expectativas sociales. Pero ¿cómo podremos saber si eso es lo que se logra en un análisis o se va a lograr? No podemos saberlo, no debemos saberlo. El fin de un análisis es abierto, pero no abierto a cualquier cosa. No es abierto a un acting o al pasaje al acto, sino que es abierto al acto. El acto implica que el objeto A, a causa del deseo, emerja. Hay sujeto que puede decidir, habiendo conocido sus identificaciones, desprendido de algunas, usando otras de la mejor manera, conociendo sus repeticiones comandadas por el fantasma y sabiendo qué objeto era para el otro. Puede decidir. Si pensamos que al fin del análisis el analizante debería llegar a algún lugar en particular, estaremos en otro terreno que no es el del psicoanálisis. Vuelvo ahora, después de este rodeo, a lo incurable. Si pensamos que hay algo incurable, es porque pensamos que también hay una cura, pero esto puede ser una versión que toma el término incurable en su sentido más amplio, más cercano al término médico. Otra versión es la que las ofrece Lacan en su seminario sobre el acto analítico. En dicho seminario, Lacan nos plantea la pregunta de si, llegado al final del análisis en el acto, el analizante se convierte en un psicoanalista. ¿No deberíamos pensar que ese pasaje solo ocurre en el acto que coloca al sujeto supuesto saber en su lugar? Hay una larga cita de Lacan donde termina diciendo que el psicoanalista sabe en ese momento que llamamos el pase,
sabe que ahí está el deser que golpeó el ser del analista. Dije que es sin tocarlo, como se lanza, porque en el pase durante el acto analítico, el sujeto no sabe nada del deser instituido en el punto del sujeto supuesto saber, justamente porque ha devenido la verdad de ese saber. Y si puedo decir, una verdad que es alcanzada no sin el saber, como decía recién, es incurable. Se es esta verdad. Entonces, ¿qué significa este incurable? Es cuando el sujeto se encuentra con la falta radical en el origen, como nos dice Clara Kruglack. Es coincidente con el momento de máxima soledad en el cual se sabe de la inexistencia del otro. Y ahora voy a leerles lo que descubrí. El buceo fue una actividad que pude realizar después de una larga lucha entre el miedo y el deseo. ¿Cómo fue? Me encontraba al lado de un mar azul y transparente, el más hermoso que hubiera conocido. Nada allí había de ominoso. Desde la superficie divisaba las profundidades. Deseaba y no podía. Esa fue una noche de gran angustia, en la que sentí la presencia de la muerte. Allí supe, por vez primera, que el miedo no defiende de la muerte, solo de la angustia. En un momento fulgurante descubrí que lo que me retenía en la superficie, un desfallecimiento del otro primordial, había asignado el vacío como mortal. Descubrí allí que el salto al vacío puede ser un salto al vacío controlado, un salto a la vida. Si el salto al vacío es controlado, tiene riesgo como cualquier acto de la vida, pero no es un acto de suicidio. Creo que eso tiene que ver con mi verdad incurable. Hoy, desde mi experiencia como analizante, analista, pasante y miembro de varios jurados, puedo decir que hay un fin de análisis posible. Cada uno es diferente y singular, tan singular como el síntoma que lo precede, tan singular como el fantasma que se construye allí, tan singular como el síntoma que se puede construir. Ese fin no tiene que ver con la cura del síntoma y que éste desaparece. Por el contrario, el síntoma no es el mismo que al inicio del análisis. Ha habido cambios importantes en el camino. Cada fin es tan singular como el síntoma que cada quien porta, como el fantasma de cada uno. Cada fin no implica llegar a un punto final en el que no haya más síntomas, ni implica la realización total e ideal del ser. Más bien, es un punto desde el cual se puede acceder eventualmente a otros goces. Otra reflexión que se me ocurrió mientras pensaba sobre este tema, más allá de lo más o menos clásico, es acerca de los finales. De entrada, diríamos que en un análisis se puede avanzar hasta donde lo permite la resistencia del analista y la estructura del analizante. Tal como indica Freud, el analista deberá despojarse de prejuicios, ideología y de las ganas de curar y de desear el bien para el paciente. ¿Cómo sabría cuál es el bien del paciente? Agrego lo que Lacan nos enseña y la práctica lo comprueba. El analista deberá haber transitado tantas veces su análisis como sea necesario para estar advertido de su fantasma y así poder deponerlo en la transferencia. No quiere decir que el analista esté desprovisto de fantasmas ni en un estado de deseo puro, pero tiene que deponerlo, saber en qué momento se está actuando o escuchando desde su fantasma. Además de estar advertido de esto, el analista también debe estar atento al fantasma que se construye en la transferencia, al estilo particular que surge en cada relación transferencial. Todas las transferencias son diversas y ninguna es igual a otra. Formulo provisionalmente este concepto como el fantasma transferencial y lo que quiero decir con esto es que cada análisis se desarrolla en un estilo diferente. En esa relación transferencial entre el analizante y el analista se establece un estilo particular que determina la forma de intervenir, de interpretar y la forma de relacionarse. El tema es que si el analista queda atrapado en ese fantasma, el análisis se vuelve interminable. Es responsabilidad entonces del analista leer ese fantasma, observar cómo se va articulando la transferencia entre analizante y analista para desarmarlo y poder operar desde otro lugar.
Estar advertidos de esa relación transferencial especial nos dará pistas sobre la dirección de la cura y nos evitará quedar atrapados en el síntoma que se construye en esa transferencia. Si no se lograra superarlo, sería muy gozoso quedarse como objeto A del fantasma que se construye, lo cual haría que el análisis fuera interminable. Después de escuchar a pacientes durante años y testimonios de pasadores y haber transitado mi pase, circula en la clínica del pase en la escuela la idea que podemos trasladar el concepto de síntoma que Lacan toma de Joyce y afirmar que los neuróticos también construyen su síntoma al final del análisis. Este síntoma, en mi opinión, se construye con los mismos hilos con los que se construyó el síntoma. Si pensamos en los hilos del síntoma como el transado que Lacan menciona en el Seminario de los Nombres del Padre, donde los 3 nudos de la trenza son iguales al correcto nudo Borromeo, si consideramos que puede haber cruzos erróneos en la trenza, pero ésta se mantiene, podemos decir que en el análisis, metafóricamente hablando, se pueden cortar esos malos cruces y volver a anudar correctamente. Con estos cortes y rearmado de los hilos del síntoma se puede fabricar un síntoma. ¿Cuál será ese síntoma? Tan singular como fue el síntoma de cada uno, tan singular como las marcas significantes de cada quien, tan singular como lo que se encuentra en la historia de cada uno. Por último, puedo decir que los finales de análisis a los que he asistido y he tenido el privilegio de presenciar han sido todos diferentes. Solo sé que terminan en algún momento, con alguna palabra, con algún sueño, generalmente con muy pocas palabras. Que se haya alcanzado un fin de análisis, es decir, con estas condiciones que Lacan nos presenta y que tenemos en cuenta, que son que uno esté advertido de su fantasma, que pueda desenmarañar su síntoma, que sepa qué hacer con él, que conozca su fantasma, no significa que nunca más tendremos problemas, conflictos o nos veremos atrapados en algún embrollo sintomático. Lo que sucede es que habiendo transitado todo este camino del análisis, uno podrá leerlo con mayor claridad, desenmarañar el síntoma con más facilidad o darse cuenta si está tomado en su fantasma nuevamente. No debería pasar, pero pasa. Para finalizar, diría, el fin de un análisis no es un punto de llegada, ni un final en el sentido clásico. Se espera de un analista que ha llevado su análisis hasta el fin que sea el punto de partida para que, en el psicoanálisis, pueda plantear preguntas, afinar su clínica, transmitir el psicoanálisis y en la vida acceder a sus variados voces. Bueno, muchas gracias, Mariel. A continuación, Alba Flesler es psicoanalista, AE y AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, institución de la que fue presidente en 1995 y donde dicta su seminario anualmente. Supervisora de numerosas instituciones hospitalarias de la Argentina, ha dictado conferencias y seminarios en el país y en el exterior. Colaboradora asidua de los cuadernos Sigmund Freud, es autora de los libros El niño en análisis y el lugar de los padres, El niño en análisis y las intervenciones del analista, ambos publicados también en portugués por Editorial Saar y Editora Discurso, y en colaboración Niños en análisis, presentaciones clínicas, todos editados por Editorial Paidós de Argentina. Alba. Bueno, buenas tardes, un gusto estar aquí. Quiero agradecer a la comisión directiva de nuestra escuela, a Clara Kruglack, por haber sostenido vital este tema a lo largo de toda su gestión. A Alejandra Rodrigo por haberme invitado especialmente a este espacio, que conversábamos, era el día de mi cumpleaños, le dije, y alguien me dijo, pero el día de tu cumpleaños tenés el coloquio de invierno de la escuela. Y yo le contesté que para mí era una celebración, el encuentro con el psicoanálisis. Así que un gusto compartirlo con ustedes. Bueno, afirmamos que hay fin de análisis, pero al hacerlo, estamos advertidos de que no es un tema simple. Más bien,
es un tema de enorme complejidad. Sin duda el tema nos interesa, no solo estamos aquí, sino en cada una de las reuniones. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa? Porque sabemos que interrogar el análisis del analista compromete el porvenir del psicoanálisis. La historia del psicoanálisis ha demostrado reiteradamente que de lo no analizado o del enclave de alguna fijación pueden hacerse teorías psicoanalíticas, teorías nutridas del fantasma más que de la investigación. Por eso, mantener viva la investigación del fin del análisis, esto es, mantenernos en posición de investigar el fin del análisis, nos interesa para hacer escuela y para apostar al avance del psicoanálisis que, como se ha dicho y repetido, no depende solo del síntoma, sino de lo que hagamos los psicoanalistas. Y quiero agregar lo que hagamos también en el lazo social, en el encuentro con otros, en la extensión. En esta línea es que apuesto a que sigamos investigando el análisis del analista en intención, pero no solo, también asimismo leyendo sus efectos en la extensión. Freud se ocupó de la terminación del análisis y, como sabemos, dijo que era interminable. ¿Por qué? Porque una roca, dijo, la de la castración, es tan dura que impide su completa remoción. Con el viraje lacaniano sobre el concepto de castración, la roca se mueve, pero tampoco se diluye ni se extingue. La castración del otro parece tener sus vertientes incastrables en las que el sujeto encalla una y otra vez. Y ellas, esas vertientes incastrables, son legibles en los testimonios del pase. Esto nos lleva al tema de lo incurable. ¿Qué hacer con eso? Freud sugirió volver al análisis cada tanto para revisar lo no franqueado que vuelve al mismo lugar, más allá de la repetición simbólica, más allá de esa repetición que se muestra como insistencia significante, para revisar, en todo caso, lo que se muestra como una repetición de lo real, el mismo e idéntico goce otra vez. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el fin del análisis que nos proponemos sostener? Sabemos que Lacan propuso para el fin un sujeto advertido, ya lo dijeron y lo repetimos, que sabe hacer ahí con el goce de su fijación inhoradable. Un sujeto que sabe que el otro no existe y que ese saber atañe a su verdad como sujeto. Un sujeto que ha hecho de la travesía del fantasma, que ha hecho la travesía, recolocando la pulsión para encaminar su deseo. Esto lo sabemos, cada uno de nosotros lo volvemos a decir, pero lo menciono porque quiero hacer base en esta propuesta para, por mi parte, y en esta ocasión, agregar un granito de arena a la cuestión y compartir con ustedes una pregunta sobre lo incurable y el análisis interminable. ¿Qué relación hay entre lo incurable y el fin del análisis? ¿Es preciso volver cada tanto al análisis, como decía Freud, para revisar lo inhoradable de esa roca que vuelve con idéntica repetición? ¿O al revés? ¿Es esperable que nunca se vuelva al análisis? Estas preguntas y algunas de las respuestas que me he dado forman parte de mi investigación y hacen pie en mi experiencia, es decir, en mi práctica y el intento de formalización
que hago de ella. Mi experiencia, tanto de los fines de análisis que he conducido, como del fin del análisis que he atravesado, como la del pase y la de después del pase en los jurados de nominación. Hoy, desde mi experiencia en los jurados, ¿qué puedo decir? Que en los testimonios del fin del análisis es posible delimitar lo incurable en la singularidad de cada testimonio. Pero si se trata del testimonio de un analista, esto, la delimitación de lo incurable, tiene una enorme consecuencia para nuestra investigación, porque implica la caída de un ideal. No hay analista sano. Hay goces que son ajenos al enlace con la castración. Goces intocados por la lógica de incompletud. Goces que compelen al sujeto a caer en las redes de la repetición. Preso de la gramática pulsional o de los mandatos superyoicos o de los fragilizados hilos del narcisismo, hay quien, más o menos, sigue en posición de querer comerse todo, quien no desiste de hacerse ver, quien no cesa en su demanda de reconocimiento, quien no abandona su voz de mando, quien no se detiene en el armado de intrigas, quien no deja de enjuiciar al prójimo o quien no deja de mostrar su demanda de hacerse querer. Entonces, ¿de qué se trata el fin del análisis? A mi entender, llegado al fin, el sujeto se enfrenta a un comienzo. Al llegar al fin del análisis, se está ante un inicio. Se inicia una tarea, pero una tarea que contingentemente puede ser interminable. Esta tarea puede no realizarse o no recrearse. De ese modo, cuando el sujeto está advertido de sus enclaves de goce, que no pasaron por la castración del otro, goces que vuelven y vuelven a mostrar su fijación primaria incurable, cuando el sujeto está advertido, advierte que le espera una tarea interminable con su propio límite, precisamente con lo incurable que no solo repite su goce en la intimidad, sino que se muestra en el lazo social en extensión. Curiosamente, en los testimonios que he escuchado, no siempre he encontrado al sujeto advertido. Sí es frecuente un savoir-faire, un saber hacer ahí con el goce que pone piedras en el camino de su deseo, un síntoma que lo ayuda a canalizar el goce en caminos alternativos al de la fijación. Un síntoma que puede ser una actividad o una tarea creativa, pero no solo. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un amigo, puede ser el prójimo, incluso puede ser ir a hablar con un analista. Los goces incastrados que tienen resonancia en el lazo social se muestran y todos podemos leerlos, más aún si nos conocemos desde hace años. Por eso celebro esta convocatoria, porque la tomo como una apuesta a saber hacer ahí con los goces que se juegan en la extensión. Gracias. Muchas gracias, Alba. Bueno, a continuación, ahora Juan Manuel Rubio es MA y expresidente de Mayéutica, institución psicoanalítica, doctor en psicología,
profesor titular ordinario de psicoanálisis lacaniano en UCA y de psicopatología general en la Universidad Austral. El último libro que publicó es Lenguajes y Discursos, de la editorial Letra Viva. Juan Manuel. Bueno, muchísimas gracias, Marilis, y muchas gracias por la invitación, en especial a Clara Kruger, y felicitaciones por la organización del coloquio y también, además de felicitarte en esta ocasión, en público lo digo, también felicitaciones por el aniversario. Hace poco que han cumplido un montón de años como institución y realmente compartidos muchos de ellos, lo cual para mí es una alegría poder estar entre colegas y amigos en este momento, en un tema que cuando se lo escuché a Clara, que me lo transmitió con muchísimo entusiasmo, me resultó de entrada muy paradójico. Digo paradójico en el sentido de que incluía tanto el curar como lo incurable en cada uno de los análisis. Y claro, lo primero que en ese momento me apareció, y agradezco ya muchas cuestiones de lo que fueron diciendo, me harían repensar muchas cosas que dije, pero voy a decir lo que traía para compartir en este momento. Me había hecho pensar si el problema tenía que ver con los medios con que contábamos o con lo propio de lo incoercible, de lo real, que es esto último a lo que en realidad me dediqué un poquito a trabajar. Y en ese sentido, claro, incurable como enfermedad incurable, y compartimos lo que hemos venido conversando hasta ahora, no es la beta, sino precisamente otra dirección. Y ahí me aparecían una serie de situaciones clínicas, por ejemplo, la pretensión que a veces sucede de suturar la iancia causal para agotar lo que entendemos como no relación sexual, por ejemplo, la pretensión de unir saber y verdad, o incluso para pretender liquidar el dolor de existir, que, bueno, tal vez tenga que ver algo en la pregunta que hacía Isidoro de la subjetividad de esta época y cómo tomarlo, que muchas veces suele ser solidario, me parece, con la creencia del otro. Pero ¿a qué me refiero con esto? El hecho de mantener goces que sostengan al sujeto maldiciendo su propia existencia, que en algún momento estaba más puesto por teorizar el lugar más bien del estrago materno. Hoy pareciera que muchas teorizaciones en relación al estrago paterno por ahí sostienen esto mismo y no tan distinto como lo anterior. También se ha mencionado lo que ocurre con el carácter. Nos encontramos a veces con consultas en donde pareciera que si intentamos mover ese sostén del sujeto que edifica su existencia en el carácter, bueno, podemos abrir situaciones de mayor problema todavía. Por ese lado me aparecían cuestiones de lo incurable. Sin embargo, tomé otra dirección acorde a la primera formulación freudiana, todos la recordaremos porque la hemos repetido un montón de veces, que él más bien sostiene que la iancia no se cierre. Ya desde estudios sobre la histeria, leo el pequeño fragmento, dice Freud: no dudo que al destino le resultaría por fuerza más fácil que a mí librarlo de su padecer. Pero ustedes se convencerán de que es grande la ganancia si conseguimos mudar su miseria histérica en un infortunio ordinario. Digamos, acá creo que esto puede ser guía como para lo que sigue. ¿Por qué? Porque se puede dejar de padecer, al menos en relación a la miseria neurótica, pero allí esa infelicidad común vamos a seguir conservándola. Si bien fue la segunda parte del título del coloquio lo que más me convocó, la mención del fin de análisis, me orientó hacia el texto que también ya ha sido mencionado, de análisis terminable e interminable, del que traje dos fragmentos. El primero, en relación a el modo como
Freud plantea ahí la dirección de la cura. Él dice la rectificación con posterioridad del proceso, con posterioridad del proceso represivo originario, la cual pone término al hiperpoder del factor cuantitativo, sería entonces la operación genuina de lo que llama la terapia analítica. Y al final del texto, recién Alba lo traía también, la roca de base o el basamento rocoso subyacente como límite. Por tanto, la operación de rectificación requiere que esté instaurada la represión originaria, que haya un movimiento pulsional, el hiperpoder del factor cuantitativo, dice, sobre el que se trabajará, pero al límite lo muestra con esa figura de un basamento rocoso en cuanto a lo imposible de perforar. Y aquí es donde quiero entonces pensar un poquito, y creo que lo que los trabajos anteriores han mostrado están en esta línea. ¿Esta afirmación es contundente de Freud o a partir de lo trabajado por Lacan podemos darle una vuelta más pensándolo como roca viva y por ende lo que podría implicar, lo que signifique ir más allá de la roca de la castración? Se ha hablado de lo inconsciente, incluso si se puede ir más allá del atravesamiento del fantasma con lo que eso significa. Como para dar un sostén a esto que les digo, tomé una serie de apuntes que intenté hacer como un relato, aunque sean de fragmentos de distintos seminarios de distintos momentos, pero los quería compartir en ese sentido para después poder tomar algo de esta roca. Del seminario 11, el inconsciente nos muestra la ansia por donde la neurosis se conecta con algo real. Real que muy bien puede estar no estar determinado, y se pregunta, ¿qué encuentra en el agujero, en la hendidura, en la ansia característica de la causa? Algo perteneciente al orden de lo no realizado. 2 clases después, la ansia causal que conecta a la neurosis, que es la castración, lo real del deseo del otro, que hemos venido trabajando también. Salto al 19, lo que expreso mediante esta notación de phi de x es lo que produce la relación del significante con el goce. Esto quiere decir x, no designa más que un significante. Ahora, con esta advertencia, los significantes no pueden estar ahí todos juntos. Jamás. Quizás eso tenga relación con la castración. Sigo saltando. Del seminario 23, el sujeto como tal es siempre no solamente doble, sino dividido, y se trata de dar cuenta de lo que constituye lo real de esta división, que en ese mismo año, en la respuesta a Marcel Ritter, sostiene Lacan, hay un real pulsional únicamente en tanto que lo real, en lo que en la pulsión reduzco a la función del agujero. Es el agujero, es algo que es el límite del análisis. No es por nada que pone en juego la función del ombligo, que tenía que ver con la pregunta precisamente de Ritter, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos, se renueva el agujero real de lo simbólico. La Überdrangung, el vacío de lo simbólico. Estamos bordeando, al hablar, el agujero, el trauma, como horror ante el agujero de lo real, por la división operada por el lenguaje. Y es en la cura donde la falta aparece como algo irrebasable, posibilitando, dije falta y quise decir la falla en realidad, ¿no? No en el orden de la falta, sino esto constitutivo y constituyente, posibilitando trabajar, por tanto, las versiones de lo real de la castración en el anudamiento. Con la advertencia de Lacan de que se contacta con un momento donde no hay nada más para extraer y que si se sigue tirando de la cuerda, lo único que puede suceder es que se rompa. Nos encontramos no solo ante un no reconocimiento, sino una imposibilidad de conocer lo que concierne al sexo.
lo designado como ausencia de relación sexual, el agujero fundamental que no puede colmarse, sino bordearse, hacer de eso, como se ha venido trabajando, sabemos que toca muchas instancias del ser hablante, no solamente las relaciones sexuales, por cierto. En consonancia entonces con el ombligo del sueño, voy a tomar alguna nota de la roca viva y acá me voy más bien a los primeros seminarios. Lacan esto lo trabaja bastante desde el 8 al 10, sobre todo. Por ende, ese lugar del basamento rocoso, que no se podía perforar de Freud, Lacan lo ubica con otra imagen, la de una isla flotante. Al modo de lo que dice, son en los mapas náuticos, cuando se los dibuja, que se los dibuja vacíos en el centro, por lo tanto lo único que muestra es un borde, por ende, como lectura, solo se lo podrá bordear. O sea que no se trata de un anclaje rocoso, sino de lo flotante a contornear y allí el lugar del agujero. En la última clase del seminario 8, en el contexto del investimiento del objeto, sostiene que nunca hay un vaciamiento completo del lado del sujeto, quedando lo que llama la roca autoerótica como reserva libidinal, tan importante tanto cuando hablamos del amor como del duelo. Y en ese sentido vamos hacia la imagen del objeto. Termino rápido. Gracias. Como versión de lo real de la pulsión, la fuente estaría en ese núcleo no vertible del narcisismo primario y se sirve en ese momento de un caso de Abraham, donde lo que muestra muy claramente es cómo en lo parcial del objeto, en la imagen que encuentra en el espejo, es identificada allí la parte de la falta cuya presencia invisible le aporta a lo que se llama la belleza su brillo, por ende un lugar de un blanco en el objeto de eso no completado, fenómeno de borde. Continúa esto en el seminario 9, retomando entonces este lugar de la isla sin amarra, y creo que ahí podemos tomar en este sentido la deriva pulsional sin los significantes que lo fijen en esa isla, donde se refiere, me parece, tanto a los límites de la transferencia como a su condición de pivot de esta misma, y que nos permite, me parece, pensar este lugar precisamente de lo incurable. O sea, ¿a qué me referí desde el inicio? Tomé este lugar del dolor de la existencia como enigma, y fundamentalmente en tanto enigma por ese origen de la contingencia del ser y del sexo, contingencia del deseo que anuda con el fundamento estructural de la castración. Este no poder saber nunca de qué deseo nací se muestra en lo que Freud llamó ombligo del sueño, ombligo del deseo. Termino con esto que dice en la respuesta a Ritter. Se trata de orientarse en el lenguaje y que el ser humano esté en un campo ya constituido por los padres, concierne al lenguaje, y es a partir de ahí que es necesario ver su relación al inconsciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahora continúa María Eugenia Vila, que es analista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer término, quiero agradecer a Clara Krugler la invitación a participar en este espacio, a la comisión directiva en su conjunto y a la comisión organizadora por el trabajo de escuela realizado en la organización de este coloquio. El tema que nos reúne, el fin de un análisis y lo incurable, se inscribe en serie, no solo con lo que venimos interrogando y debatiendo, tanto en el seminario de escuela como en tertulias, sino que también con nuestro compromiso con el psicoanálisis, desde la fundación y muy especialmente ratificado en la refundación de la escuela. Actos fundacionales que trazaron el horizonte que orienta y sostiene nuestro trabajo, el desarrollo y porvenir del psicoanálisis.
un tema medular, un tema de escuela, entre otros, no menos troncales, de investigación e interrogación permanente, es el del fin de un análisis, a través del dispositivo del pase y en los distintos espacios de la misma. En la proposición del 9 de octubre, Lacan, entre otras cuestiones que sientan las bases para el funcionamiento de una escuela de psicoanálisis, se refiere al fin del análisis y a la función deseo del analista. Allí sitúa el fin de un análisis en relación al pasaje de psicoanalizante a analista que articula, a mi entender, con el acto analítico. En el seminario Los 4 conceptos fundamentales, Lacan señala que la función deseo del analista apunta a establecer la máxima diferencia entre el ideal y el objeto. La transferencia, en su dimensión simbólica, funda en el analista el lugar del sujeto supuesto saber. El analista podrá operar en tanto no se identifique el lugar del ideal al que el movimiento transferencial lo convoca. Dirige la cura, no la vida del analizante. Suspende un goce para no ceder en el deseo. En Psicología de las masas y análisis del yo, Freud despeja el lugar del líder en el que se conjugan ideal y objeto. La función deseo del analista opera una distancia entre estos, nos sitúa en oposición a lo que Freud denomina hipnosis como una masa de a dos. Lacan se esfuerza con este concepto, el deseo del analista, en proponer que el fin del análisis no es la identificación con el analista, sino, muy por el contrario, que el sujeto pueda avanzar en su deseo, más allá de las marcas de su historia que lo detienen. Anteriormente señalé que como analistas podremos operar en tanto no nos identifiquemos a ese lugar que se produce efecto del discurso, con diferentes ropajes, las diversas especies del objeto de la pulsión, distintos personajes van siendo desplegados en la ficción que el analizante crea. El analista se autoriza de sí mismo, vaciado de las cargas incestuosas de sus marcas, efectuado en su propio análisis, aptitud que lo torna disponible para intervenir en transferencia en los distintos tiempos lógicos de la cura a condición de estar sin ser. El deseo del analista es una eficacia que se activa en el acto analítico, plantea Isidoro Beck en un texto El deseo del analista. Eficacia de un vacío creador. En la mencionada proposición del 9 de octubre, Lacan lo nombra función de X, que opera en dos valores, como presencia del analista, presencia de un goce, o como causa de deseo, propio del tiempo del acto, en el que el psicoanalizante libera su ser. Tiempo de corte, caída de ese objeto que se era sin pensar y que comporta un goce que lo aleja de su deseo. El acto interpretativo produce efectos. Caída del objeto que operó en la transferencia, de ser del analista en el lugar del sujeto supuesto saber, el analista, dice Lacan, deviene residuo. No soy propio del inconsciente. Caída del objeto como tapón de la falta, disyunción de A de menos phi. En el tiempo del acto se produce un paso de sentido, del sentido del otro al propio del sujeto. Se pierde la consistencia del falso ser, faux être. Se es esa verdad como vacío irremediable, inmodificable, incurable. Creo que nos pusimos un poco de acuerdo, Mariel, para citar las mismas zonas en las que Lacan trabaja esto. Dice Lacan en el seminario del acto psicoanalítico: tiene lugar el pasaje de yo no pienso al yo no soy por efecto de la castración simbólica, rechazo de ser ese objeto que tapona la falta, que en su ilusión completaría al otro. Lo incurable se refiere a lo inmodificable respecto de la castración del otro, de la inscripción de la falta simbólica, de la verdad del sujeto en tanto que falta en ser. En el seminario del acto, Lacan acentúa que el término del análisis consiste en la caída del sujeto supuesto saber,
más adelante dice, el objeto pequeño a es la realización de esta especie de ser que golpea al sujeto supuesto saber. De ser por parte del analista que es menester que se disponga a quedar reducido ese resto en lugar de hacer resistencia. En el discurso del acto, el saber precipita en el lugar de la verdad y el objeto deviene causa de deseo. La operación de verdad señala el tiempo de no soy propio del inconsciente. Considero que en este punto el analista queda advertido al final de su análisis respecto del no soy que afecta al sujeto supuesto saber. En otros términos, diría, la producción del objeto alcanza al saber supuesto al tiempo que escritura no soy objeto de goce para el otro, deshace el artificio. Lo incurable, lo que queda asentado por efecto de la castración, es que se trata del saber inconsciente, ese dos, conjunto de elementos discretos que incluye el subconjunto vacío, ya no del saber supuesto en el otro. El sujeto supuesto saber se corresponde con un tiempo lógico necesario que da lugar al comienzo y a la marcha de un análisis. Y lo que quiere decir significante del otro barrado, leemos en el seminario Lanzhou, es que ello no responde. El final del análisis concierne al descubrimiento de la inexistencia del otro como completud. Oportunidad para el sujeto de avanzar en su deseo, tiempo de creación en lugar de demorarse intentando taponar la falta del otro, haciéndose objeto. El otro está barrado por estructura. Soltar amarras una y otra vez, disponiendo de la pulsación del inconsciente, que en su apertura y cierre no ceja en su derrotero de efectuar la castración. El fin de un análisis también concierne al funcionamiento en el sujeto no solo de la lógica de incompletud, sino que también de la lógica del no todo. La cuestión es cómo responde el sujeto, cómo responde a la irrupción de lo real, a la contingencia, cómo responde a las diversas formas por las que el inconsciente se manifiesta. ¿A qué se identifica uno, pues, al final del análisis? Se pregunta Lacan en su seminario Lanzhou. Saber hacer allí con su síntoma, ese es el fin del análisis, dice más adelante. Cabe destacar que cuando hablamos de saber no nos referimos a conocimiento, ni se reduce a una dimensión consciente, sino de un saber que toca lo real. Dice Lacan en la citada clase, saber hacer allí es otra cosa que saber hacer, quiere decir desembrollarse. Alude a un saber que atañe al goce que sostiene el síntoma, advertido de la inexistencia del otro, de un saber en falta, del cual se ha hecho la experiencia en transferencia y que tiene efectos en la estructura, toca el goce. Entonces, el savoir-faire avec remite a esto que ha tenido lugar en el recorrido transferencial y que implica las tres dimensiones, real, simbólica e imaginaria, que no es sin la repetición, experiencia del traspiés, de la patinada, de la ruptura, del desencuentro, tiempo en el que emerge la verdad del sujeto. Savoir-faire avec el síntoma implica varias cuestiones. Algunas veces puede tener lugar la construcción de un dispositivo en lo real, de una nueva canalización de goce para esos restos que no encuentran cura, ni otro destino que estar ahí agazapados, prestos a manifestarse y a arruinar la escena que sostiene el deseo del sujeto. Otras, un estar advertido que alude a no meterse con esos goces enmarañados que lo alejan de su deseo, no volver a transitar esos senderos que lo conducen a embrollarse con la demanda del otro hecha pulsión o con sus mandatos. En otro orden de cosas, savoir-faire avec el síntoma es hacer de otro modo, concierne a la ética del psicoanálisis, en no ceder en el deseo, en no rechazar al inconsciente, en no rechazar el inconsciente, a la ética del bien decir, reconocerse en el inconsciente, como dice Lacan en televisión, y propiciar en el lazo social otros modos de decir, o sea,
no derrapar por efecto de esos restos que por no pasar por la lógica de incompletud del inconsciente perduran. El recorrido por un análisis promueve una interrogación permanente de las estructuras jeroglíficas del inconsciente, que estructurado como un lenguaje es en el análisis que se ordena en el discurso. Reconocerse en el inconsciente atañe a dejarse tomar por sus formaciones, por el equívoco, el lapsus, el traspiés, ser trabajados por esos modos por los que se manifiesta la división del sujeto. El analista, que en su análisis ha realizado la experiencia de la castración, podrá, en la dirección de la cura, ocupar su lugar y hacer reinar ahí el objeto A. Lo incurable, lo que quedó asentado, posibilita el pasaje de analizante a analista, que el analista venga allí donde era sin pensar. Muchas gracias, María Eugenia. Bueno, abrimos el espacio para el intercambio de las preguntas, los comentarios, tanto acá en la sala como en el Zoom. Sí. Clara. Bueno. ¿Sí? Hola. Bueno, ahora hay que decir feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Alba Plesner. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. ¡Bravo! Bueno, falta la torta con las velitas. No faltará ocasión. La velita, falta la velita. No faltará ocasión. Bueno, gracias por estar acá en este día tan especial, Alba. E Isidoro también. A la mesa, gracias. Vamos aprendiendo cada ratito más, un poco más. ¿Nos escucha ahora? ¿Ahí está? ¿Está? ¿Bien? Ok. Sonó distinto, a mí me sonó distinto y también de apertura escuchar la roca de la castración en relación a la vida, roca viva. Porque lo miro desde la perspectiva de lo incurable, que es lo que hoy nos convoca en relación al fin de un análisis. Y que se mueva, pero que no se disuelva, ¿no es cierto? O sea, que no se extinga, como decía Alba, o el recorrido que hizo Manuel. ¿Cómo? Que se bordee como una isla, Seminario 12, ¿no? Cuando se está dedicando. Estos, digamos que son interesantes aproximaciones a que nos preguntemos, insisto, sobre el prejuicio en relación a la enfermedad, ¿no? O sea, como que si no se cura es que está enfermo y que si se trata de la dirección de la cura es que la cura tiene que ver con algo de enfermedad. Ustedes aportan elementos incluso de la lógica, como también lo traía en la mesa anterior Silvia Weinstein, y no quiero que se nos pierda de vista la posibilidad de volver con los pliegues que nos enseñó Isidoro a hacer, no solamente en la obra de Lacan, sino en todo el cuerpo teórico del psicoanálisis, volver con una mirada fresca, ¿sí?, a pensar los límites y los impases de Freud cuando planteó lo interminable, ¿sí?, o lo que se puede dar por anticipado, digamos, como insuficiencia del resultado de un análisis, que no es que deja a los sujetos en un estado de enfermedad, sino de límite hasta donde llegó la posibilidad de interrogarse. Y ahora podemos decir, desde el lugar donde situamos la roca
viva de la castración, que eso sigue vivo como límite a la realización de algún logro o de poner en causa el deseo. Y es una pregunta para la mesa. En este sentido, si pensamos que lo incurable en relación a lo insuficiente del resultado tiene que ver con dejar que quede, digamos, el límite planteado en una fijación de goce, pero inamovible, o sea, que esto es como límite de ese análisis, de esa estructura. O sea, es una pregunta a la mesa. Mi interés está puesto en despejar la cuestión de enfermedad y ponerlo sobre el lugar del sufrimiento de la persona que no puede hacer con ese límite. Perdón, sigue Alejandra Rodrigo. ¿Sí, Silvia? Bueno, como quieran. Bueno, muchas gracias a la mesa por las ponencias, todas muy interesantes, de mucho aporte. Voy a hacer una pregunta a lo que trabajó Alba, que me pareció escucharlo solo en el trabajo de Alba. ¿Qué es esto? ¿Es solo en tu trabajo? Va, por ahora. ¿Cómo? Con ganas. Cuando vos hablas de la importancia del pasaje, de lo particular de cada pase, que sería el psicoanálisis en intención, al psicoanálisis en extensión, cosa que me parece súper importante, pero que por lo menos yo lo que recuerdo en esta escuela ha tenido algunos bemoles. Por ejemplo, algunos testimonios que creían que tenían que contar cuestiones en público, cuestiones personales de su vida. No es lo mismo que lo del buceo que plantea Mariel. Entonces, ¿cómo pensar ese pasaje? Porque hace la transmisión del psicoanálisis. Yo sigo pensando que el pase es el lugar privilegiado para la transmisión del psicoanálisis. Otros lugares también, por supuesto, los carteles, etcétera. ¿Por qué digo privilegiado? Porque ahí lo que se transmite fundamentalmente es el análisis del analista. Bueno, eso quería preguntar. Muchas gracias. Ahora sí, sigue Alejandra. Bueno, gracias nuevamente también a ustedes por lo que fueron planteando, y me parece que se va bordeando la cuestión del límite, ¿no? Todo el tiempo. Por lo pronto, a partir también de la mesa anterior, la cuestión del límite. Bueno, tengo una breve pregunta para cada uno. Mariel, se abre el acto. Se abre el acto al final del análisis, final abierto. Bueno, ¿qué acto? ¿Qué acto? Porque yo lo pienso de diversas maneras, pero me gustaría que lo sigas un poquito más. Alba, me quedó repicando esto que vos decías respecto de la tarea que se inicia luego del fin, que es una tarea interminable con el límite. Entonces yo te preguntaría, si ya se pasó por la experiencia, ¿cómo se realiza esa tarea? ¿Desde dónde se realiza? Porque eso puede ocurrir, y bienvenido sea si se está advertido de eso, pero se puede no estarlo. Manuel, creo entender que dijiste algo de los límites de la transferencia y ubicaste ahí lo incurable, ¿puede ser? ¿Si te seguí? ¿O podríamos pensar algo más de eso? Y María Eugenia, me gustó mucho cómo fuiste desplegando la cuestión de la castración, de la inexistencia del otro y el otro barrado y la castración en el otro.
Entonces, ¿vos pensás que desde allí eso es lo que se pone en juego? ¿Es eso lo que se pone en juego en la experiencia del pase? ¿La castración en el otro? Además de las particularidades y singularidades, ¿no? De ese testimonio del que dan cuenta los pasadores, digamos, ¿no? Bueno. Nada. Del Villar. Bueno, Alba, feliz cumpleaños de vuelta. Bueno, en principio, gracias por la mesa. Y me parece que en nuestra escuela el fin del análisis y la interrogación en relación al fin del análisis es uno de los, coincido con lo que se dice acá, en relación al pase y no solamente en relación al pase. Me parece que es un tema que permanentemente nos interrogamos en la dirección de la cura, para la dirección de la cura. Y que se pone en juego, y ahí sí coincido, la posibilidad de seguir teorizando e investigando el fin del análisis en el pase. Así que agradezco que si bien esta jornada no es sobre el pase, bordea todo el tiempo el pase. Todo el tiempo, para mí es mi lectura, ¿no? Bueno, algunas cuestiones que fui escuchando y que me interesaría si las pueden retomar. Mariel, vos en tu texto puntuaste algo en relación a saber qué objeto era para el otro. Me interesaría si podés retomar ese punto. Si esto, en tu propia experiencia del pase, pudiste dar cuenta de eso. Y si este es uno de los puntos que se lee en experiencia de pase. Alba, me interesó muchísimo esto que dijiste en relación al lazo social en la institución. ¿Cómo se leen? Yo diría los límites de los análisis y los fantasmas de cada uno. Y que esto, en un punto, hacer una lectura de estos puntos, permiten a veces correrse en el lazo social de una escuela y a veces es lo que más obstáculo hacia el lazo social y el avance del trabajo en una institución. Si podrías decir algo más en relación a esto. Manuel, qué gusto que estés acá. Y coincido con esta lectura que hace Alejandra. ¿Vos pensaste el fin de análisis articulado a transferencia para transmitirnos algo hoy acá? Si podés decir algo más de eso. Y Eugenia, me encantó cómo terminaste el trabajo. Si yo no escuché mal, dijiste que el análisis que en un fin de análisis, que el analista o el analizante deje de ser lo que era sin pensar. Si podés decir algo más en relación a eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, cerramos, perdón, no se puede. Bueno, abrimos el espacio para responder las preguntas, los comentarios. Sí. Clara, mi idea era sacar la cura y lo incurable del término médico. Si bien es cierto que entiendo que en el análisis no todo se puede, creo que cuando Lacan habla de la verdad incurable y dice se es esa verdad incurable, está hablando de otra cosa de lo que resta. Creo, por eso es que me estuve peleando todos estos días. Y entendí que tiene que ver con el desfallecimiento del otro primordial, digamos, con la inexistencia, con el descubrimiento de la inexistencia del otro primordial. Que descubrí lo había escrito, eso es lo que descubrí hoy cuando venía en el auto. Y tiene que ver exactamente con la pregunta de Alejandra y con la pregunta de Cristina del Villar. Puedo describir ese momento preciso de intensa angustia en que sentí la presencia de la muerte y supe qué objeto era para el otro primordial, en qué lugar estaba colocada en el fantasma. Eso me hizo saber
que el miedo no defiende de la angustia, no defiende de la muerte, que ella es inevitable, sino solo de la angustia. Creo que pude situar ese punto y lo tenía escrito, no me acordaba. Me acordé hoy cuando veía en el auto. Y creo que el acto es ese. El acto es ese. Cuando emerge un sujeto de toda esa configuración fantasmática, sujeto decidido a partir de ese momento, puede tomar pequeñas decisiones, ¿no? En las que estaba entrampado por no poder decidir. Puede tomar pequeñas decisiones en las pequeñas luchas de la vida, las pequeñas conquistas, diría yo. Creo que contesté. ¿No? Bueno, ante todo, gracias por escucharme tan atentamente cuál era mi preocupación, que las preguntas apuntaron a eso, a un punto de preocupación, que tiene algunas respuestas en mí y muchas preguntas para compartir con ustedes, ¿no? Algunas las formularon ustedes mejor tal vez que yo en mi texto, pero les voy a decir algunas de las respuestas que me di, aún encontrándome con la gran pregunta de qué hacer con lo que se lee en la extensión y qué autoridad para el que lee, ¿no? Me refiero a que no es un análisis. Y me acordé que cuando fui presidenta en la escuela, me encontré con una catarata de transferencias y de fantasmas ligadas a la jerarquía que me hicieron pensar que no teníamos que colocar entre grados y jerarquías una disyunción excluyente, que solo quien había hecho un recorrido por los tiempos de su análisis podía llegar a tolerar lo que Isidoro decía en la mesa anterior, que le den patadas en los tobillos, o la falta de reconocimiento que le planteaba en chiste a Clara, que nos agarraba como síndrome a los presidentes al terminar la función. Es decir, todas las transferencias y los fantasmas que se pueden leer, y la gran pregunta era cómo intervenir. Entonces creo que la pregunta por cómo intervenir con la lectura, digo, no me quiero meter con el tema de lo incurable, porque lo incurable evidentemente tiene distintas acepciones y son válidas, ¿no? Las que plantean unos, otros. Yo quise tomar la referente a esos goces de los cuales el sujeto puede no estar advertido y que son de fijación primaria, es decir, inanalizables. No digo por la distinción que traía Eva entre lo que falta de análisis, que muchas veces decimos, y a este le falta análisis, ¿no? Y en realidad es, como decía Clara, el límite hasta donde pudo. Pero se complica cuando se trata del pase y la nominación, obviamente. Digo, es distinto pensar la transmisión en la extensión de ese pasaje, ¿no? Que Silvia lo plantea muy bien, ¿no? Es decir, si hay transmisión no es en el hecho de estar repitiendo el otro no existe, el otro no existe, el otro no existe. Si yo escucho que alguien está diciendo hay que matar al otro, hay que matar al otro, hay que matar al otro, es porque evidentemente el otro existe para quien lo quiere matar. No hace falta que pregone que el otro no existe cuando escuchamos que transmite en su enunciación que está sosteniendo un padre al que tiene que matar. Entonces esto lo leemos. El tema es cómo podemos intervenir en esto que vos traés, ¿no? En las instituciones, en el lazo social, en la tarea, porque yo creo que cuando decía que celebro que la tarea sea un savoir faire en la extensión con alguno de esos límites, de todas maneras no tengo respuesta respecto de la pregunta cómo cuando eso es específico de los nominados o del pase. Ahí me parece un poquito más complicado y creo que nos tenemos que dar la oportunidad de trabajarlo. Porque, bueno, si no puede, ¿no? Esto que me dice, llegó hasta ahí, ¿no puede qué? Porque todos tenemos un punto donde no podemos. Yo no lo nombraría ni como negación ni como impotencia. El no puede es
que a partir de situar lo imposible hay un acto posible. ¿Cuál sería? Sé que necesito del prójimo. Por ejemplo, cuando en la comisión directiva trabajé con alguien que era una amiga, que conocía bien mi límite, yo conocía bien el límite de ella, fue una manera de saber hacer ahí, ¿sí?, a partir del estar advertido, pero no solo quedarse diciendo hay que estar advertido, sino tratando de buscar las formas en que uno puede reencontrarse con la falta que causa su deseo. Para eso necesitamos a los otros. Isidoro lo llamó el prójimo. Digo, no se trata solo del semejante, es aquel que en el lazo social nos puede ayudar. Pero si uno no está advertido, directamente lo actúa en el mundo y todos lo podemos leer. Y no es solamente el límite en el sentido que todos tenemos, sino que con eso no está pudiendo, digamos, buscar ayuda, para decirlo en simple. Lo desparrama en el lazo social. Entonces, bueno, creo que es un problema, pero bueno, el qué hacer es una pregunta que me queda y que quería compartir con ustedes, por supuesto, porque me preocupa. Bueno, hasta acá. Bueno, muchas gracias. Y gracias también por lo que vamos conversando, lo que van planteando. Creo que Alejandra, incluso Cristina, leíste algo más de lo que estaba en el trasfondo, que no lo trabajé, digamos, lo enuncié simplemente, pues estaba en el trasfondo. Por ahí lo que más tenía así consciente y presente, lo que planteas, Clara, en relación a qué lugar darle a esa roca viva de la castración, no a la manera freudiana de eso que aparece como tope y por lo tanto es el límite que pone, sino la posibilidad, leyéndolo desde Lacan, de poder hacer algo con eso. Y en ese sentido, entonces, la diferencia de la teoría del acto a la teoría del hacer, ¿no es cierto? Porque creo que ahí tenemos mucho como para poder diferenciar y marca otro modo de saber, marca incluso la misma teoría del sujeto que está ahí en juego. Y en ese sentido, siguiendo un poco tu razonamiento, y me parece central, no en el orden de lo enfermo o no enfermo, sino esto que es límite, esto que es contactar con ese lugar de lo imposible en el sentido lógico, no de la impotencia. Yo me pregunto a veces en reanálisis por esta cuestión de hasta dónde es un imposible que podamos ponerlo solo del lado de la estructura del que consulta, o a veces también, por eso la transferencia, es lo que también posibilitaba ese analista al que consultó, que también ahí se juega la imposibilidad en su límite. ¿Por qué? Porque me parece la transferencia la veo como esa puesta en acto de las distintas versiones de lo real en este sentido. Y no va a ser igual en cualquier análisis, ni va a ser igual en cualquier momento del analizante tampoco, y hasta, ¿por qué no podríamos decir en cualquier momento del analista? Porque los analistas también tenemos momentos a lo largo de la vida y creo que esto no es ajeno. Y en ese sentido, bueno, yo vengo de una institución donde no hay pase, pero escucho con mucho interés lo que ustedes están trayendo de lo que pueden escuchar de ese momento. Nosotros con las designaciones los leemos en el hacer, en la extensión del analista. Y ahí aparecen cosas que yo, por lo que escucho, de lecturas que en efecto es muy similar. Lo único que en otro tipo de dispositivo, otro tipo de artificio, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Pero me parece ahí algo muy rico. Así que creo que yo había puesto más el acento en esa otra cuestión, ¿no es cierto? Y ese contacto con el cómo fuimos deseados, un poco a la manera cuando Lacan en la tercera, me estaba acordando ahora, cómo marca el modo de haber sido hablado, el modo de hablar, y ahí, bueno, toda la articulación de gozo y todo lo que estamos charlando que es tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, yo terminaba diciendo que el pasaje del analizante analista situó lo incurable, como se es esa verdad, como dice Lacan en el seminario del acto, que el analista venga allí donde era sin pensar,
bueno, propio del tiempo del acto. También lo incurable tiene otra forma de ser interpretado, como decía hoy Isidoro, y como se viene trabajando, que puede ser como algo que no tiene cura, como ese resto. Pienso los tres imposibles freudianos, analizar sin resto, gobernar sin resto. Bueno, el tema es, me parece, en relación a haber hecho la experiencia o haber descubierto la inexistencia del otro, el otro como completud, la existencia del otro, es cómo se juega esto en el lazo social. Porque se puede escuchar, me parece, que bueno, que hay algo del orden de lo que no se ha podido por fijación primaria, por goces de fijaciones primarias, porque no pasaron nunca por la lógica de incompletud del inconsciente, o porque, bueno, hay un límite con eso. El tema es qué hace el sujeto con eso que le pasa, cómo lo juegan, porque se es responsable de lo real, dice Lacan. Y eso sí nos concierne, que no es lo mismo que ser culpable. Culpable es por haber cedido en el deseo, pero sí creo que en el lazo social somos responsables. Bueno, muchas gracias a todos. Fuerte aplauso. Y ahora, bueno, tenemos media hora de break para un rico café.